Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy pues vamos a continuar desarrollando y el día de hoy a la vez estamos cerrando la tercera unidad correspondiente a este primer módulo. Ok, entonces solamente vamos a esperar un poco menos de un minuto para poder iniciar la sesión y permitir que algunos de sus compañeros también pues puedan conectarse. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces ya siendo pues 10 de la noche vamos a dar por iniciado a esta nueva sesión y también el día de hoy pues vamos a estar cerrando una tercera unidad, la cual pues la vamos a cerrar con un tema muy importante. El tema que el día de hoy vamos a tratar puntualmente es un poco hablar sobre las diferentes estrategias que ustedes como exportadores podrían usar en cada proceso de carguillo de cada contenedor o de pronto también pues en algunas tareas que estén asociadas con el ambiente, con el aspecto pues aéreo. ¿Ok? El día de ayer hicimos una breve introducción sobre algunos consejos, algunas recomendaciones que de pronto te pueden servir a ti como exportador para poder pues reducir la cantidad de extra costos que de por sí como exportador siempre te vas a ver afecto. Decir que nosotros como exportadores podríamos evitar al 100% o eliminar al 100% la cantidad de extra costos que se puedan generar durante la campaña es algo realmente irreal. ¿Ok? En realidad, lo único que nosotros como exportadores podríamos hacer es reducir en cada campaña, pues, el nivel de extra costos aplicados a los contenedores que exportamos. Y esto lo vamos a ganar porque definitivamente, conforme pase cada campaña, vamos a tener mayor experiencia. En muchos casos suceden exportadores que, como les mencioné anteriormente, no tienen mucho interés o quizás también no tienen mucho tiempo por querer de pronto comenzar a enterarse sobre los diferentes conceptos y sobre los diferentes costos que engloban, costos que son adicionales a los costos de los servicios logísticos. Muchos exportadores muchas veces con el fin de salir del paso, por decirlo así, cierran algunos contratos de servicio logístico sin analizar de qué manera pues podrían reducirse los pagos que ustedes como exportadores al final tienen que hacer a sus operadores de carga. Estos pagos muchas veces ascienden entre los 300, $500, llega incluso a representar un servicio logístico adicional siempre que un exportador trabaja bajo esta modalidad. Y es que tú tienes dos caminos, chicos. En realidad tú tienes el camino de pronto convertirte en un exportador que si bien es cierto está enfocado en su producto, en el aspecto productivo, en el aspecto del despacho, en la búsqueda de mercados en destino, no tiene mucho interés a la vez en poder captar pues algunas estrategias que les permita optimizar los costos aplicados aquí en origen. Y del otro lado tú tienes a ese exportador, a esa versión del exportador, el exportador actual que sí quiere estar enterado, donde a pesar de que no ve la parte operativa, a pesar de que no ve la parte comercial, tiene muy en cuenta que cualquier decisión que tome su operador de carga respecto a las cargas a los contenedores exportados va a influir de manera muy grande en pues los resultados o los costos que se deban asumir. Entonces, nosotros chicos, al día de hoy tenemos que entender que aquel exportador del primer perfil que les comenté ya se está dejando de lado. El exportador del día de hoy quiere estar muy enterado de lo que pasa en el día a día de su carga. El exportador de hoy ya conoce incluso los diferentes manejos y las diferentes tareas que hace un agente de carga. Entonces, es importante que nosotros, como exportadores, chicos, seamos multifacéticos, ¿ok? En algún momento, cuando les comenté sobre lo importante que es la exportación, les comenté también de que es una carrera tan importante, tan
bonita a la vez, porque engloba a diferentes carreras profesionales y técnicas dentro de una sola empresa. Aquella empresa exportadora necesariamente tiene que tener a técnicos, a ingenieros, tiene que tener administradores, tiene que tener a gente que haya estudiado marketing, a ingenieros de calidad, ¿ok? Entonces veamos que hay mucho campo por descubrir en cada parte de la exportación. Entonces, por eso que decimos que el exportador es multifacético, porque una vez que tú logres consolidar tu empresa, vas a tener que, así no seas ingeniero, así no seas pues agrónomo, vas a tener que conocer un poco de todo para que puedas manejar con bien tu campaña. Y es así como también, a pesar de que no vas a ser un agente de carga, a pesar de que no estás viendo directamente la parte logística, necesitas poder saber qué es lo que está pasando y cuáles son las diferentes actividades que se realizan dentro de un puerto y en general en cualquier fase de la cadena de exportación, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones sobre las cosas que ya vas conociendo. ¿Ok? Entonces, al día de hoy, un buen exportador tiene que conocer la operatividad logística. Es importante que con tanta congestión en los terminales portuarios, con el desarrollo de nuevos puertos a la vez, con el crecimiento de nuevos almacenes, con la adquisición por parte de los operadores de nuevas flotas de transporte, es importante que tú vayas entendiendo que la operatividad cada vez es más agitada, es más acelerada y por ende tienes que cuidar mucho todos los costos que generas aquí en origen. Ok, chicos, entonces, por los motivos explicados en este momento, es que hoy vamos a dedicarnos netamente a conocer diferentes estrategias. ¿Para qué? Para reducir costos logísticos. Como les dije, si en algún momento ustedes tienen o forman una empresa exportadora o de pronto están trabajando para una empresa que es exportadora, dentro de sus principales objetivos siempre debe ser uno de ellos el buscar reducir todos los costos logísticos posibles. ¿Ok? Esto de alguna otra manera pues va a permitir y demuestra de manera numérica tu correcto trabajo, tu correcta gestión, tu correcta supervisión sobre los diferentes stakeholders. Entonces, hoy, el caso que vamos a tratar, el caso 19, es, ya estamos exportando cebollas, ¿ok? Hemos exportado nuestros primeros 10 contenedores, pero estamos viendo que nos estamos llenando con extra costos o quizás nos están llegando muchas facturas, muchas liquidaciones con costos que nosotros como exportadores no conocemos. Y por más que el operador ha intentado explicarlo de manera muy rápida, aún así queda sin entender. Entonces, esta empresa exportadora de cebollas que estamos analizando ha comenzado pues a probar las facturas porque definitivamente no quiere invertir tanto tiempo en su revisión, considera que es un monto bajo y que pues no hay tiempo para revisar o dedicarle tanto tiempo a la facturación. Sin embargo, esta empresa exportadora va a comenzar a ver de que los costos realmente son muy altos. Entonces, esta empresa se va a preguntar lo siguiente: ¿qué estrategias podría yo como exportador utilizar para reducir estos costos logísticos, pero sobre todo también para entenderlos y saber de dónde se generan estos costos? Entonces, el día de hoy vamos a ver diferentes estrategias para reducir costos logísticos, pero también documentarios, los cuales son muy importantes. ¿Ok? Entonces, tengamos ello en cuenta. Cuando nosotros hablamos de los principales extracostos que se generan en cada embarque, en cada carguillo de cada contenedor, uno de los extracostos más conocidos es la sobreestadía. ¿Ok? La sobreestadía se refiere a un costo, a un concepto que el operador de carga no incluye dentro de tu servicio logístico. ¿Ok? El hecho de que tú tengas un servicio logístico no implica que dentro de este servicio logístico ya está incluido la sobreestadía. Pero la sobreestadía a la vez corresponde al concepto por el cual el operador de carga te brinda horas libres sin cobrar para que su unidad de transporte que está en tu almacén pueda estar posicionada. Generalmente, el agente de carga te permite que la unidad que tú has contratado para cargar el contenedor se quede en tu packing, se quede en tu almacén entre 6 a 8 horas. Pasado esas 6 o 8 horas, lo que va a suceder es de que el agente de carga te va a establecer una tarifa en la cual esa tarifa va a ser aplicada por cada hora adicional que esta unidad que esté en planta. Entonces, vamos ya entendiendo que no es que
quizás yo programe un carguillo de un contenedor de un día para otro y que yo pueda tener a la unidad de transporte allí sin generar ningún costo adicional. Es ilógico porque al tú tener una unidad tercerizada por tu agente de carga o propia de tu agente de carga dentro de tu almacén por muchas horas, esta unidad de transporte está perdiendo pues su costo-beneficio. Porque en ese momento en el que esa unidad está parada sin hacer ningún servicio, pues probablemente podía también estar atendiendo otras unidades. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta en principio a qué se refiere la sobreestadía. ¿Ok? Entonces tengámoslo muy en cuenta, chicos. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué nos ponemos a pensar y por qué tenemos que ver que hay muchos exportadores que para cargar un contenedor se demoran más de 6 horas? Esto realmente sería muy preocupante si es que tú como exportador comienzas a solicitar que muchas unidades lleguen a tu fundo, lleguen a tu almacén y que de pronto pasen 6 u 8 horas y no puedas cargar o despacharlos. Y esto sucede en muchos casos. Sucede cuando tú de pronto como exportador no tienes el personal adecuado que pueda cargar estos contenedores en el menor tiempo posible. Recuerda que si tú como exportador en tu primer contenedor por semana utilizabas o solicitabas el servicio de 3 o 4 personas, cuando llegues a un volumen mucho más grande vas a solicitar mucho más. No es lo mismo cargar un contenedor que cargar 50. Y este es el gran error que muchos exportadores cometen. Muchas veces no escatiman y no analizan de que se necesita más fuerza laboral y suceden estas cosas. Entonces, es el operador de carga quien muchas veces, dado que ya dentro de tu cotización te estableció un costo promedio de hora por costo de sobreestadía adicional, va a comenzar a aplicar esos costos y finalmente te los va a terminar refacturando. Entonces, es importante que nosotros, en principio, siempre cuando cerremos un servicio logístico, también incluyamos, no dentro del servicio, pero sí decirle a la gente de carga, oye, agente de carga, indícame cuánto es el costo de sobreestadía por hora adicional pasada las 6 o 8 horas libres que me das. De esa manera, lo que vas a hacer es tú estandarizar el costo. Sin embargo, un contenedor, un almacén es óptimo cuando en menos de media hora o una hora lo mucho puede cargar un contenedor. 6 horas ya es demasiado. Y a continuación vamos a conocer pues cuáles son los causantes, pero también qué sugerencias les podría dar para evitar este costo que muchas veces se genera en planta. Eh, la sobreestadía, chicos, generalmente se ocurre. ¿Por qué? Porque muchas veces el exportador no tiene su carga lista, ¿ok? No tiene su carga lista, por ende tiene que ordenar la carga, buscar las paletas cuando el contenedor recién llega al fondo. Y esto lo que hace es generar muchos problemas al momento del carguillo. Un segundo. Bien, como les venía diciendo, la sobreestadía, chicos, en realidad es un costo que puede ser uno de los principales problemas de un exportador y que demuestra a la vez que no se está haciendo las acciones, las tareas correctas en un almacén. Es innecesario que un exportador incurra en este costo cuando realmente no se ha preparado para esta situación. Un exportador que tiene ordenadas sus paletas, un exportador que tiene etiquetado, inventariado las paletas, un exportador que sobre todo tiene la carga lista para cuando la unidad llegue, no debería tener problemas para poder cargar los contenedores dentro de las horas libres que el agente de carga les da. Un exportador que tiene el personal adecuado, que ha analizado cuánto personal va a requerir para poder eh,
comenzar a cargar los contenedores, definitivamente no debería tener problemas. Sin embargo, estos problemas surgen porque pasa todo lo contrario. No hay una cantidad de personal adecuada, el cual tienes que analizar la fruta o el producto. Por ejemplo, si estamos hablando de temas de elementos agroindustriales, todavía no están listos o de pronto están pues perdidos. Las paletas que ibas a cargar, el equipo de packing no los tiene o no sabe qué es lo que va a ingresar en cada contenedor. Entonces, todas esas situaciones son las que te van a generar este extra costo. La mejor forma de tú medir si es que tu almacén está funcionando bien en cuanto al servicio de carguillos es de que tú elimines o en todo caso reduzcas el nivel de sobreestadía que los agentes de carga te puedan generar. ¿Cuál es la forma, cuáles son las estrategias para que tú reduzcas la sobreestadía en planta? Una de ellas es que determines un día antes de tu carga cuántas paletas tienes en cámara. Esto es súper importante, ¿ok? Cuando tú determinas cuántas paletas tienes en tu cámara, sabes cuánto puedes cargar al día siguiente. Si, por ejemplo, exportas, en este caso, cebollas, o quizás exportas un producto agroindustrial o un producto en carga a granel, tú tienes que saber cuánto tienes al menos un día antes. Y de esa manera tú vas a determinar realmente cuántos contenedores vas a cargar. Si tú te lanzas a sin haber analizado, sin haber revisado el inventario en tu stock y le pides a un operador que retire 5 contenedores, que los 5 contenedores los posicione y recién en ese momento vas a comenzar a ver si es que puedes llenar los contenedores, estás cometiendo un grave error. Porque vas a tener que devolver, si esos contenedores no los llenas, vas a tener que devolver y pagar falsos fletes. Vas a tener que pagar gastos administrativos que te cobre la línea naviera, sus propios gastos. Entonces, es importante que siempre un día antes tú realmente sepas cuántos contenedores puedes cargar. Si estás por completar un contenedor porque, no sé, te falta una paleta, puedes darte el riesgo de pronto puedes programarlo para el final del día. Pero si realmente no tienes la carga lista, no te arriesgues aún así a programar algo. Espera pues mejor que tengas algún contenedor adicional listo y cárgalo en el día que realmente lo estará. ¿Ok? Asimismo, tienes que evaluar cuántos contenedores puedes cargar por rampa al día. Cuando empezamos el curso, conocimos algunos términos y nos dimos cuenta que la mayoría de exportadores tienen estas famosas rampas, que son con puertas elevadas, donde pues la carreta, a la altura de la carreta de cada unidad, se estacionan cerca de estas compuertas que son conocidas como rampas. Tienes que analizar si es que tú como exportador en algún momento ya cuentas con un almacén, con algún packing propio, tienes que analizar si realmente puedes cargar la mayor cantidad de contenedores sacándole provecho a la cantidad de rampas que tienes. Si de pronto analizas que tienes muy pocas rampas, tienes una o dos, si estás cargando 80, 100 contenedores a más, entonces probablemente no sea suficiente esa cantidad de rampas y hay que pues generar o crear nuevas. Sin embargo, si tú te percatas que eh, tienes demasiadas rampas, tienes 5 o 6 rampas y de pronto aún así sigues cargando lento, tienes que percatarte ya que el problema va por otro lado. Quizás porque puedes tener la mayor cantidad de rampas, pero si no tienes al personal adecuado y correcto en cantidad y calidad, definitivamente pues no te va a servir de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto. Es importante que también, como yo les venía diciendo, generalmente pues los productos de exportación son paletizados en su gran mayoría. Entonces es importante que le asignes un código a cada paleta. Cuando tengas el producto listo y lo paletices, esperando pues que sea recogido para ser exportado, tú necesitas tener codificadas las paletas. Esto que te va a permitir a ti, si bien es cierto, te va a permitir llevar un registro de lo que entra y lo que sale, le va a permitir a tu equipo de packing, a aquellas personas que se encargan de cargar los contenedores, le va a permitir ubicar la paleta que tú indicas de manera más rápida. Y de esa manera también lo que estás haciendo es evitar que alguien de packing pues ingrese una paleta que no es para el destino en que tú estás pues negociando. Entonces tengamos muy en cuenta en eso. Otra sugerencia que te puedo dar es que ten suficiente personal en packing durante campaña, que es un punto que lo hemos conversado. Y si tú me preguntas, profesor, ¿cuál sería el número ideal
de contenedores que debo cargar pues para una empresa exportadora que recién está empezando o que poco a poco está comenzando a captar un mejor volumen, definitivamente yo te recomiendo que cargues por día entre 5 a 10 contenedores. Ese es un número óptimo, es un número pues competitivo que te va a permitir cargar a tiempo y terminar tus labores del día en tiempo. Entonces, definitivamente de esa manera, incluso tú podrías ahorrarte pues las horas extras que tendrías que pagar a tu equipo, a tu recurso humano que se encargan de estas labores en packing. ¿Ok? Entonces, es importante que tú como exportador entiendas realmente que estas sugerencias que te doy son comprobadas y te sugiero, a la vez te aconsejo que las sigas de alguna otra manera. Si estás trabajando por una empresa exportadora, proponlo o en todo caso aplícalo dentro de tu empresa. ¿Ok? Este costo de sobreestadía es un costo realmente que genera muchos incrementos a los servicios logísticos de los exportadores. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, antes, cuando sucedían estos costos, los operadores de carga generalmente iban avisando a los exportadores. Pero como ahora ya incluso se detalla dentro de un contrato, no creas que porque el agente de carga no te envía o no te avisa sobre este costo no ocurre. Simplemente como ya está detallado dentro de la cotización del servicio logístico, ellos de manera inmediata te comienzan a facturar por cada servicio, por cada demora generada. Entonces tengamos en cuenta este detalle. ¿Ok? Pasemos al siguiente slide. Energía en planta. La energía en planta es otro de los costos que son muy comunes en los exportadores. La energía en planta hace referencia a aquellos productos que requieren estar conectadas a una temperatura especial y por lo tanto necesitan conectarse a fuentes de energía que permitan específicamente mantener este punto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces la energía es usada de manera innecesaria en los almacenes, ¿ok? Vamos a imaginar que ya no estamos exportando cebolla, sino que estamos exportando un producto agrícola que requiere una temperatura en específico. Entonces, lo que tú vas a recibir en tu almacén son contenedores, pues, preparados para brindar este sistema de refrigeración. Pero, ¿qué sucede generalmente? Sucede que muchas veces hay malas instrucciones brindadas, pues, sobre estas unidades. ¿Por qué? Porque básicamente la energía en planta genera muchos costos porque, si bien es cierto que, o mejor dicho, les comento, dentro de las unidades, debajo de las unidades, o en algunos casos está sobre los contenedores, existe una fuente de energía, ¿ok? Que es básicamente el genset, que, que sirve de fuente de suministro para el contenedor. Entonces, este contenedor siempre va conectado a este genset o a este generador de energía. Sin embargo, muchas veces, cuando están en fondo, cuando están en algún almacén, las diferentes personas que trabajan dentro de ese área solicitan a los choferes sin autorización a que enciendan estos generadores. Entonces muchas veces te vas a enterar que habían unidades que estaban paradas sin cargar, esperando que llegue su turno para que los puedan cargar. Sin embargo, pues alguna persona dentro del almacén dio la instrucción de prender los generadores y todo ese costo, toda esa energía generada es producido por un combustible y todo ese combustible usado finalmente te lo terminan refacturando. Entonces, realmente debemos tener cuidado. ¿Qué sucede también? Que muchas veces, con el fin de que los chicos del almacén quieren acabar rápido, ellos saben de que ciertos productos necesitan, antes de ser llenados, colocados dentro de un contenedor, estos contenedores necesitan tener pues una cierta cantidad de horas para que puedan alcanzar la temperatura en la que se va a embarcar. Entonces, muchas veces lo que hacen los chicos del fondo, del almacén, para no quedarse más horas, para de pronto no dilatar las horas de trabajo, le piden a los conductores que vayan encendiendo su generador, su fuente de energía, antes que lleguen al almacén o fondo. Entonces, en este caso,
Lo que va a suceder es que muchas veces estos contenedores estas unidades que tenían los generadores prendidos desde el inicio, va a suceder pues de que finalmente no lo van a usar y el agente de carga también te los terminará refacturando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, chicos, con este punto, ¿ok? ¿Cuáles son las sugerencias que yo te brindo para que reduzcas el costo de energía en planta? En primer lugar, mantén los generadores prendidos solo media hora antes de colocar los contenedores en rampa. Es decir, cuando la unidad esté por llegar o esté a media hora de tu almacén, pídele que en ese momento prenda el generador siempre y cuando tú sepas que ni bien llegue, esos contenedores van a ser cargados. ¿Ok? Entonces, siempre que sea esta situación, esa es la mejor forma de reducir, pues, costos logísticos, porque ya no vas a estar preocupado que algunas otras unidades también, sin tu autorización, hayan encendido los generadores, y eso es muy importante. Asimismo, es importante que ustedes pidan que se enciendan los generadores aquellas unidades que están por llegar a packing, como yo se los venía diciendo. ¿Ok? Si de pronto ya pasó la media hora y estas unidades están por llegar a packing, tengo necesariamente que asegurarme y comprometerme en que apenas llegue esa unidad, tengo que cargar ese contenedor. Caso contrario, no sirve de nada haber tenido el generador prendido y finalmente son extra costos que van a sumar a cada contenedor embarcado. Es importante también que ustedes le den prioridad a las unidades que necesitan cold treatment. Dentro de los diferentes tipos de ramas de la exportación están también productos que necesitan pues pasar por una cadena de frío antes de llegar a un mercado de destino. Entonces, estas, eh, estas unidades que cargan pues contenedores con cold treatment, de alguna u otra manera reciben más fuerza o más cantidad de las fuentes de energía. Entonces, van a tener que tener su generador prendido desde muy temprano. Entonces, la sugerencia es de que ustedes, cuando tengan cargas, lo primero que tengan que hacer es programar para que los contenedores que van a pasar por cold treatment sean los primeros en pasar, lógicamente, este examen y también pues puedan ser vendidos al mercado internacional. Entonces es importante, chicos, que tengamos en cuenta estas nociones, estas recomendaciones dentro de las estrategias que vamos a usar para reducir costos logísticos. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta ello. Volvemos al tema de sobreestadía. Profesor, hay muchos costos de sobreestadía generados. Y es que sí, chicos, en realidad la sobreestadía, que sigue siendo el mismo concepto, es uno de los costos que mayormente los agentes de carga acostumbran a eh, refacturarlo a los clientes, es decir, a los exportadores. ¿Y por qué sucede esto? Porque básicamente, como exportador, tú necesitas embarcar tus contenedores, ¿correcto? Pero tú a la vez no puedes evitar cosas como extrema congestión, falta de fuentes de energía en los puertos. Entonces, ante esta situación ocurre la sobreestadía en el puerto. ¿Y a qué responde la sobreestadía en puerto? Pues responde al costo que te genera el agente de carga, porque tu unidad llegó a cierta hora específica al puerto para ser descargado y han pasado muchas horas y la unidad aún no puede entregar el contenedor. Entonces, estas horas de desfase, estas horas adicionales, tienen que ser asumidos por el exportador. Pero ¿cuál es la forma de eliminar, cuál es la forma pues de evitar o reducir estos costos? Te comento a continuación. En primer lugar, entérate en los puertos que va a marcar cada naviera. ¿Por qué te decía eso? Ya lo hemos revisado. ¿Qué pasa si tú siempre cargas, por ejemplo, con la línea One High? ¿Ok? La línea One High, vamos a imaginarnos que atraca por DP World. Que atraca por DP World, por cierto. Entonces, siempre venimos trabajando con One High, nos va muy bien, hasta que en algún momento pues nos comienza a ir mal, porque hay muchos contenedores que se quedan afuera, hay muchos contenedores que no ingresan, y pues estos costos comienzan a incrementarse y la gente de carga final termina refacturándolos. ¿Qué sucede? Sucede que ustedes
no hicieron una investigación concreta. Y esto es algo que tiene que ver con lo que les dije anteriormente. Así ustedes estén trabajando con la mejor línea naviera, tienen que estar al tanto de cuál es la situación, no tanto de la línea como tal, sino cuál es la situación del puerto por el cual llegan las naves de estas líneas. Por ejemplo, eh, si tú como exportador hubieras revisado la información o te hubieras reunido con las diferentes líneas para conocer cuál es la situación de DP World, probablemente tú hubieras tomado una mejor decisión. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que va a suceder es de que tú al conocer a través de las líneas, de los mensajes con los puertos, vas a entender que hay puertos que están muy congestionados. Y si, por ejemplo, la línea naviera ABC ingresa por ese puerto congestionado, entonces prefiero evitarlo y buscar líneas que embarquen por otros puertos. Esa es la mejor opción y de esa manera reduces la sobreestadía en puerto. Otra recomendación es que efectivamente pues te enteres de la situación de cada puerto. Eso te va a permitir en el día a día poder tomar decisiones. Si de pronto escuchaste o revisaste que, no sé, el puerto del Callao está muy saturado, bueno, pues será hora de comenzar a buscar nuevos puertos. Puede ser el de Pisco, Matarani, dentro de los diferentes puertos que hemos revisado durante estas pues semanas. ¿Ok? Tienes que también enterarte qué productos coinciden con el tuyo en tema de campañas. Sucede que muchas veces tú podrás exportar la cebolla como tal, por ejemplo, en este caso que estamos analizando, pero siempre van a haber productos que lleguen en los mismos meses en donde tú exportes y probablemente pues sea más demandado. Entonces, la idea de esto es de que tú sepas de que no solamente eres la única campaña por producto, sino que hay otros tipos de campañas que probablemente te puede generar problemas para el momento del ingreso de los contenedores al puerto. Entonces es importante que tú, como exportador, sepas cuáles son las campañas, cuáles son, pues, o cuál es la competencia en aquellos meses. ¿Ok? Es importante que conozcas los productos que hace la competencia y que sepas, pues, cómo mejorarlos. También otra estrategia para reducir la sobreestadía en puerto es justamente embarcar con líneas navieras que trabajan con el puerto con menor congestión. Una experiencia es propia porque pues venía trabajando por mucho tiempo con una línea naviera, pero de pronto ya no tenía la misma cantidad en cuanto por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, ¿ok? Imaginemos que nos referimos a la línea One, ¿ok? Esta línea que tiene pues contenedores muy, muy resaltantes, ¿no? En color rosa. Entonces, si tú hicieras un estudio de mercado específico, si tú analizaras la realidad portuaria de cada puerto, vas a encontrar navieras que embarquen por puertos que realmente no tienen mucha congestión. Pero si lo tienen, va a ser pues complicado pues poder no o poder evitar estos extra costos. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos pues estos puntos muy en cuenta. ¿Qué otro costo se genera también cuando nosotros como exportadores intentamos pues ingresar nuestros contenedores al puerto? Uno de los, eh, uno de los costos que también se generan es conocido como energía y uso de área en puerto. ¿Qué sucede? Que una vez que el contenedor ingresó, ponte a DP World, por ejemplo, o a APM, estos contenedores van a comenzar a generar costos que probablemente no estén también todos incluidos dentro del servicio logístico y aquellos que no están incluidos, el operador de carga te los terminará facturando. La energía responde al concepto por el cual pues el puerto te dice, oye Anthony, está bien, ingresa tu carga, pero por cierto, tu carga está bajo un sistema de refrigeración, ok. A fin de incentivar pues trabajar con esta línea, la línea te va a decir, mira, te permito 3 días libres de energía. ¿Ok? Después del tercer día, esos costos o esos días u hora fracción que se generen, los tendrás que asumir tú como exportador. Y esto es realmente válido. Esto pasa en el día a día. Mientras que el uso de área operativa refiere pues a la cantidad de días por las cuales un contenedor está dentro de un almacén. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas estrategias que debemos usar como exportadores para
reducir estos costos. Uno de ellos es confirmar los días libres de energía y uso de áreas otorgados por el puerto. Llama al puerto o consulta con la línea y dile, oye puerto, ¿cuántos días libres de energía tengo para embarcar este destino con la línea X? Entonces ellos tienen pues como puerto la obligación de indicarte esa información. Entonces tú ya sabiendo que, no sé, desde el zarpe de la nave te han dado hacia atrás, te han dado 5 días libres. Entonces aplícalos, ¿ok? Aplícalos y úsalos. ¿Qué estrategia también nos permite reducir la energía del uso de área? De alguna otra manera, pues, confirmar que los días libres de energía y usuario otorgados por la negociación también las ofrezca el agente de carga. Y es que muchos agentes de carga, como les venía diciendo, chicos, ya se están volviendo más sofisticados y están teniendo hasta sus propios almacenes. Entonces, ellos podrían también brindarnos, pues, tarifas realmente competitivas, ¿ok? Y de esa manera vamos a, quizás, por ejemplo, pagar posterior a los días que nos da la gente de carga como libres, pero vamos a, pues, de alguna otra manera, reducir los costos respecto a estos conceptos. Siempre revisa la fecha de SARPE hacia atrás. Si te dieron, por ejemplo, día jueves y te dieron 5 días libres de energía, cuentas de jueves a miércoles hay un día, de miércoles a martes hay 2, de martes a lunes hay 3, de lunes a domingo hay 4 y de domingo a sábado hay 5. Entonces lo que te quiere decir es que básicamente si ya contestas atrás, si tú cargas desde el sábado, te estás ahorrando en energía porque el operador te lo está cubriendo. Pero si cargas fuera de esos días o días anteriores, esos costos no los va a asumir ningún agente de carga. Entonces hay que tener en cuenta, y ayer les recomendaba que tenemos que tener una programación legible que nos permita como exportadores pues ir entendiendo cómo es que se va moviendo el flujo de contenedores y cuánto en extra costo se está generando. Es importante que siempre cargues un día antes del vencimiento del cutoff. Este siempre en realidad debería ser en lo posible. ¿Ok? El cutoff es el plazo máximo para ingreso de cargas, entonces si es que es posible cargar pues un día antes al vencimiento del plazo de entrega de básicamente pues de los contenedores, tú como exportador deberías de cargar a lo mucho un día antes de que vence este plazo. Pero profesor, sería un riesgo porque ¿qué pasa si a la vez no puedo llegar dentro de los plazos? Eso también sucede, pero trata de usarlo en la mayor cantidad de veces o también pues cuando estés contra el plazo y de pronto es una acción que tienes que hacer de manera obligatoria. Pero siempre revisa el plazo máximo de entrega de los contenedores porque en base a ello ya tú comienzas a revisar qué días pues podrías verte beneficiado de días de energía. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esa información en cuenta. En cuanto al ARE en puerto, el ARE en puerto o late arrival, también conocido, es el arribo tardío en español. ¿A qué se refiere el arribo tardío o LAR? Este es un concepto por el cual los puertos le cobran a los exportadores porque ingresó su carga fuera del plazo máximo permitido o el cutoff, como les mencionaba hace un instante. ¿Ok? Entonces, el LAR debe ser un recurso que debe usarse siempre que no tengamos otra opción. ¿Ok? Pero en realidad lo ideal es que tus contenedores no ingresen con LAR, porque se asume que tú vas a proyectar, te vas a ordenar, te vas a saber cuánto produces, salvo casos muy fortuitos donde pues de pronto se tendría pues que sí hacer pues el servicio de Lake Arrival para que el contenedor pueda ser embarcado. Entonces, siempre chicos que nosotros sepamos que no vamos a llegar al plazo máximo permitido por los puertos, es siempre importante que se consulte, ¿ok? Sobre qué opciones se podrían usar para ingresar esa carga. Y si dentro de esas opciones es que te extiendan la hora para ingreso de carga sobre la que ya está, pues úsalo, pero recuerda que vas a tener que pagar un costo y ese costo es el AR. Ese costo oscila desde los $100 hasta los 199, va a depender de cada puerto. ¿Ok? Es importante que tengamos esta información. Es importante también que así como te enterabas de la situación de las líneas navieras, enterarte de la situación de los puertos te va a permitir también saber si es que hay congestión o no.
Si hay congestión, definitivamente pues va a ser complicado que no se genere pues un LAR por más que la unidad haya llegado temprano. Han habido por congestión y he podido ver que hay muchas unidades que se han quedado más de 10 horas esperando pues ser atendidas. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta eso porque una congestión portuaria definitivamente no ayuda a un exportador. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué más? También necesitamos pues ver un poco de correcciones de estrategias para reducir costos de correctores, por ejemplo, de BLs, ¿ok? En el BL, si bien es cierto, son tareas documentarias que el agente de carga realiza, una forma de reducir costos porque alguna manifestación en bultos, en pesos, en precintos, en consignado, notify errado, es un costo que tienes que asumir como exportador siempre y cuando sea tu responsabilidad. Pero ¿cuáles son los costos para evitar esto? Porque en el tema documentario no deben analizar tanto cuánto están perdiendo en cuanto a números, sino que en este caso, pues lo que vas a tener que tener en cuenta es que no estás perdiendo solamente dinero, estás perdiendo tiempo, porque mientras que hacen las correcciones van pasando semanas y las cargas van llegando a destino, y si es que una carga llega a destino y tus documentos de embarque no están allá en destino, definitivamente pues tu cliente en destino no va a poder liberar la carga y por ende eh, definitivamente pues no se va a poder trabajar este tipo de embarques. ¿Ok? Entonces es importante que se envíe en principio la instrucción de embarque correcta, porque lo que haces es reducir el riesgo de que quien ingresa la información a esta, pues, a esta instrucción de embarque y lo deriva a la BUCE, es poco probable que se generen errores al momento de emitirlos en diferentes documentos de exportación, por ejemplo, certificado de origen, certificado fitosanitario, el mismo BL, etcétera, etcétera. Es importante también que detalles la cantidad de bultos correctos y pesos en instrucción de embarque. Siempre es importante que también se declare esto, ¿ok? ¿Qué otro consejo es importante seguir para reducir estos costos? Es también que tú como exportador solicites a la gente de carga que consigan los precintos con mucha anticipación posible. ¿Qué pasa? Que muchas veces los BLs, en algunos casos, lo que sucede es de que necesita que dentro del manifiesto se coloquen los diferentes precintos, ¿ok? Y sucede también que muchas veces los precintos recién se conocen cuando los contenedores están posicionados en tu almacén. Y si, por ejemplo, tu contenedor recién se va a posicionar mañana y el plazo para ingreso de información es hoy, vence hoy, pues vas a tener que buscar opciones para poder ingresar esos precintos. Por ejemplo, llamarlo a la gente de carga y decirle, oye, gente de carga, el plazo de mi BL para ingresar datos finales vence hoy y todavía no hemos cargado. Puedes hablar con tu chofer para que te indique cuál es el precinto en línea que tiene en mano. Y si es canal rojo, de alguna otra manera, intentar de obtener el precinto, pero básicamente esa es la mejor forma, anticiparte, porque finalmente la idea es que tus documentos salgan limpios sin tantos pues extra costos. Esto es súper importante, ¿ok chicos? Tengámoslo en cuenta. En el caso de los costos de correctores de certificados fitosanitarios, chicos, la mejor opción que tú tienes y que engloba todo esto es que envíes tu instrucción de embarque correcta. Si tú envías tu instrucción de embarque correcta, el riesgo se reduce. No al 100%, pero sí a un 99%. ¿Y por qué no digo 100%? Porque el otro 1% ya no depende de ti como exportador, sino va a depender de quien ingresa la información a la UCE, por ejemplo, para programar una inspección SENASA. Entonces, si esa persona que ingresó, por ejemplo, la instrucción de embarque a la UCE, coloca, no sé, pues, ibas a cargar 1800 cajas y solamente colocó 800, entonces estos costos, este ingreso de información errada puede generarte demoras. Por eso siempre es importante que declares los bultos correctos para que esas demoras no interfieran, pues, al momento, en el tiempo en el que vas a recepcionar el nuevo certificado fitosanitario. Siempre la instrucción de embarque detalla las variedades correctas, las etiquetas correctas, define el consignatario, es decir, que todo esté correcto. De esta manera, el certificado que te emitan va a estar correcto. Entonces, es importante que tengamos ello en cuenta. En cuanto a la factura
En cuanto al certificado de origen, chicos, cuando ustedes en el tema documentario emitan un certificado de origen, la idea de reducir estos costos documentarios es de que en principio ustedes emitan la factura de exportación correctamente. Esto les va a permitir, pues, tener menor riesgo en cuanto a las correcciones que se deban hacer de un certificado de origen. Es importante también derivar el documento al cliente antes de la impresión del mismo. Es decir, tú como exportador dile a la gente de carga, oye, agente de carga, envíame el CEO, pero solamente envíame el borrador, lo voy a revisar y cuando tenga el ok te lo devuelvo firmado. ¿Ok? Entonces, cuando el CEO, mientras que el CEO no es emitido, no es firmado, no es endosado, no hay costo de por medio. Pero una vez que quieras hacer un cambio, luego de que ya se le puso el sello, ese costo sí lo tienes que asumir como exportador. Entonces siempre es bueno que le digas a tu cliente, te adjunto los documentos, por favor, revisa el sello que esté ok, porque si es que tú me das la conformidad y luego surge un costo, un nuevo trámite, ese costo por ese trámite lo tendrías que refacturar al cliente, que no es la idea. ¿Ok? Entonces siempre emite la factura de exportación correctamente, también deriva el documento al cliente antes de la impresión del mismo, como les vengo diciendo, pero también, y mucho más importante, es necesario que siempre le consultes al cliente si es que se tiene que detallar algo más en la fila de o en la casilla de observaciones adicionales. Y es que muchas veces algunos exportadores trabajan con clientes y estos últimos, estos clientes no dicen necesariamente si es que se tiene que adicionar una frase específica dentro del SEO. Todo ese adicional se ingresa dentro de una plantilla que le permite, pues, al cliente poner alguna observación adicional, ¿ok? No sé, pues de repente un número de contrato se coloca allí, etcétera, etcétera. En cuanto a la regularización de la DAN, chicos, es importante que se emita también correctamente la factura comercial. Factura comercial correctamente elaborada permite que la regularización de la DAN se realice de manera exitosa en un 90-95%. ¿Y por qué no digo el 100%? Porque finalmente el otro porcentaje depende de, eh, de qué tipo de servicio te puede brindar el agente de carga. ¿Ok? Si ellos realmente tienen la factura correcta y te comienzan a enviar constantemente las DAMs, tenlo en cuenta, están trabajando bien. Pero si tienen la factura correcta, han pasado semanas y los operadores de carga no te entregan tus DAMs, pues solicitan a la gente de carga que cambie de agente de aduana, porque ya hemos conversado que la gente de aduana se fusiona con el agente de carga para brindarnos todos estos servicios. Siempre es bueno que al entregar la factura, y como ya sabes que eso va a servir para regularizar la DAN, es importante que verifiques el valor y los bultos. Verifica también el Incoterm a utilizar, verifica pues el flete. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Ok, chicos? En el coste de retiro de contenedores vacíos, básicamente como les comentaba ayer, envía tus programaciones con tiempo, ¿ok? Es importante que lo envíes con una fecha, con un día de anticipación y lo más temprano posible. Ten tus bookings, ten tus cartas de temperatura listos, chicos. No esperes que llegue un día antes de la tentativa de carga para recién solicitar tus bookings. No, tus bookings debes solicitarlo por lo menos una semana antes de que empiece la siguiente. Ten en cuenta también que los bookings y cartas de temperatura tienen que tener los datos correctos. ¿Ok? Es importante. Eso siempre tiene que corroborarlo el agente de carga. Prioriza también como estrategia a las líneas que trabajan con servicio extraordinario. Ok, si tú sabes que esta línea va a retirar el contenedor de tal terminal y ese terminal te cobra servicio extraordinario en vano, pues busca otras opciones de líneas donde no te cobren el servicio extraordinario, pero si ya no hay otra de otra y te lo cobran por concepto de servicio extraordinario, pues es importante revisar a detalle si estos servicios extraordinarios lo solicitamos nosotros o lo autorizó pues el operador sin preguntar. Si es este segundo caso, es importante indicar después de que el costo no podría proceder porque definitivamente no es una autorización que dio el exportador, salvo que se haya generado pues un panorama en específico que sí pues sustenta estos puntos. ¿Ok? Entonces tengamos siempre en cuenta, chicos, booking, carta de temperatura lista, instrucción de embarque listo, línea naviera con la que vas a trabajar, ok, ya con el booking en mano. A todo esto se le llama pues organización
con el fin de que el contenedor pueda de pronto pues retirarse sin incurrir en servicio extraordinario, porque ya prácticamente le estás pasando toda la documentación, ¿ok? En el caso de los contenedores llenos, como les decía ayer, tú no ves la operatividad, pero tu agente de carga sí, tu customer sí. Llámalo. Si sabes que tu contenedor va a ingresar a un terminal extraportuario, por ejemplo, y no un puerto, ya te comenté que si no envías un correo indicando de que el contenedor va a ingresar de tal hora a tal hora, el contenedor simplemente no ingresa hasta el día siguiente que inicia nuevamente el horario laboral. ¿Okay? Entonces, estos costos definitivamente los puedes evitar siempre y cuando tú lees una llamada, oye, customer, recuerda o recordarte que mañana más tardar debes pasar el correo con la hora tentativa en la que están ingresando los contenedores a este terminal. Entonces, esa es la forma. ¿Ok? Muchas veces los agentes de carga por tener pues muchas diversas tareas que realizar, definitivamente pues son cosas en las que se equivocan y por ende algunos contenedores no ingresan y te vas a generar horas de sobreestadía. Pero bueno, es de alguna otra manera entender también que es parte pues del error humano. Sin embargo, está el plus que tú tienes que dar, como siempre te digo, no soltar pues a tu customer, sino que estar supervisándolo constantemente hasta que comience a hacer las tareas al 100%. Y una de estas es estar súper pilas de que si tú como exportador le encargaste un departamento, en este caso, tú como exportador le encargaste pues todo este departamento de operaciones a este agente de carga, es obvio que este agente de carga tiene que responder por este departamento de operaciones, porque no necesariamente porque te ha detallado el área comercial no va a responder ello. Y parte de supervisar todo este área, todo este departamento de operaciones, es también asegurarse que cada customer service actúe y trabaje acorde a lo que demanda estas actividades. Y una de ellas es que verificarse, ¿ok? Verificar cada operatividad. En algún momento me sucedió que muchas veces se olvidaban de enviar los correos y los contenedores se quedaban horas y estos costos eran asumidos por los exportadores. En un principio puede aceptarse, pero si esto es constante, es interesante que ustedes vean nuevas formas. Quizás una forma de evitar de estos costos es que analices si realmente es necesario pues trabajar con un terminal extraportuario. Si ya sabes que muchos terminales extraportuarios te piden estos correos y los estás ingresando sin necesidad, bueno, pues embárcalos por el puerto. Es la mejor opción para que tú puedas empezar a reducir estos costos. Pero también es importante que analices la realidad del terminal extraportuario. Si tú conversas, si tú te reúnes, si tú llamas a las líneas, a otros exportadores, te vas a ir enterando cuál es la realidad de estos terminales extraportuarios. Y si te enteras que hay mucha congestión, no solo para el retiro, sino para el ingreso, pues le puedes indicar a este equipo, a este área, a este departamento de operaciones, de que definitivamente ya no trabajen con ese terminal, sino que vamos a cambiar la modalidad y vamos a ingresar la carga directamente al puerto. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Nos tenemos que comunicar con el agente de carga para poder reducir los costos logísticos. En resumen, chicos, la mejor opción de reducir los costos logísticos no solamente es lo que te he comentado, sino que tienes que contactarte, como te lo dije al final, con el equipo, con el área de operaciones, contactarte con el departamento comercial para que en conjunto, de alguna otra manera, pues puedan encontrar opciones. Estas opciones que te he dado son opciones que tú tienes que usar para, si ya, ponte, acabaste una campaña, ahora úsalos en las siguientes. Pero aunado con ellos, reúnete con los equipos de las diferentes áreas, los diferentes departamentos, para que busquen nuevas formas de solucionar. Como yo les decía, si ya ven, por ejemplo, que son varias las campañas donde tus contenedores se quedan fuera de DP World, fuera de APM, fuera de cualquier puerto, porque hay mucha congestión, bueno, desarrollemos un nuevo producto en conjunto. Llama a tu agente de carga y dile, oye, agente de carga, estoy viendo que tú tienes un terminal. ¿Por qué no me generas una tarifa especial para que cuando sea este caso, el contenedor simplemente vaya a tu terminal y tú verás la hora adecuada en la que vas a, la hora y día adecuada en la que vas a devolver el contenedor pues al puerto? Todas estas acciones se concretan con algo, con comunicación. Y si hay una buena comunicación, si hay una buena relación con el área comercial, con tu customer service, definitivamente las soluciones
para la reducción de costos logísticos no solamente va a ser parte del exportador, sino que también va a ser parte del esfuerzo del agente de carga. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta, chicos, ¿ok? Con esto hemos terminado la sesión de hoy, chicos. Agradecerles por su tiempo. Indicarles también, pues, que eh, las siguientes clases también vamos a continuar en el horario de 10 a 11 de la noche. El día de mañana estamos iniciando pues una cuarta unidad. Con esta cuarta unidad estamos cerrando el primer módulo correspondiente pues al curso de gestión estratégica de exportaciones. Les comparto aquí mis datos para que en caso tengan alguna consulta adicional pues puedan hacérmelo o necesiten algún tipo de asesoría empresarial. También les dejo mi información. Como siempre, antes de irme, voy a actualizar la sección de preguntas para pues no dejar pasar ninguna consulta que pueda haberse generado, ¿ok? Entonces es importante que tengamos esa información a la mano. Bien, bueno, no habiendo ninguna otra consulta, estamos dando por cerrada la sesión y nos estamos comunicando en el día de mañana durante la noche para cerrar pues una nueva semana en conjunto. Ok, chicos, entonces espero que les haya sido de mucho interés y nos estamos contactando el día de mañana y a la misma hora. Muchas gracias, buenas noches.